Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 30 correspondiente a los peritajes, ya para finalizar, y luego vamos a entrar a analizar otro medio probatorio como son los testigos en el proceso penal. En la última clase habíamos ya casi terminado este tema de los peritos y en esta oportunidad quiero compartir algunas ideas también importantes respecto a el artículo 234 que habla sobre la conservación de objetos. Dice de la siguiente manera: al practicar la pericia se procurará que los objetos a examinar sean en lo posible conservados, de modo que el peritaje pueda repetirse. Si es necesario destruir o alterar los objetos o sustancias a analizarse o existe discrepancia sobre el modo de realizar las operaciones, los peritos informarán a quien ordenó la diligencia antes de proceder a su realización. Bien, generalmente cuando se hace un peritaje preliminar, lo que se busca es conservar, diríamos, el objeto incautado, o si la pericia es sobre una persona, pues son los primeros rasgos que el perito va a encontrar o va a describir dentro de su análisis, dentro de su examen. Ahora, lo importante de este artículo del 234 es cuando estamos frente a objetos incautados que necesariamente hay que destruirlos. Por ejemplo, pueden ser sustancias inflamables, sustancias que pueden reaccionar con el calor o con otro elemento, otro químico, incluso con el aire. Entonces, en esos casos, cuando se hace ese tipo de pericias, pues es necesario tomar una muestra y dejar constancia en acta sobre todo lo que se va a destruir posteriormente, ¿no? Por supuesto, justificando las razones por las que se hacen, pero esa salvedad lo hace el artículo 234, ¿no? Su primer pericia va con el objeto de recoger, diríamos, las primeras impresiones que puedan tenerse sobre una persona evaluada o sobre un objeto examinado. Sin embargo, pues cuando hay peligro es necesario destruirlo, hacer constar en acta y lógicamente pues al momento del juicio se va a analizar el último análisis, que valga la redundancia, que se hizo sobre ese objeto. Eso es la salvedad que hace el artículo 234, es decir, es legal poder destruir en un momento determinado un objeto secuestrado, ¿no? Estamos hablando de drogas, de químicos, generalmente. Ahora dice el artículo 235. Alguien me preguntaba en la última Facebook Live que tuvimos si pueden haber varios peritos para realizar un análisis. Y desde luego que sí, siempre que sea posible y conveniente, los peritos, dice, practicarán conjuntamente el examen y deliberarán en sesión conjunta. Bien, cuando el juez o las partes consideran que son dos o más peritos los que deben de analizar una evidencia, pues también el código establece la regla que todos estén manipulando o todos estén examinando, analizando, discutiendo la evidencia o haciendo el examen sobre el objeto como tal, ¿no? O sobre la persona. Podría ser en un momento determinado que se necesiten diferentes especialistas para ello. Y al final, pues la ley considera de que todos deben deliberar de forma conjunta, porque lo que se busca es tener uniformidad o unanimidad o un criterio, digamos, completo sobre las diferentes visiones que pueden tener sobre esa pericia, ¿no? Desde luego, pues esto para que tenga mayor robustez, tanto para fortalecer la defensa del imputado como para fortalecer una acusación como tal. Y ya para ir terminando, también tenemos el dictamen, que el dictamen es importante resaltar que debe contener diferentes elementos. Dice: el dictamen pericial se expedirá por escrito o será constar en acta y contendrá, en cuanto sea posible, la descripción de la persona, objeto, sustancia o hecho examinado, dice, tal como ha sido observado, las cuestiones objeto del peritaje y una relación detallada de las operaciones, es decir, del procedimiento que se siguió para realizar ese peritaje, de su resultado y la fecha que los practicaron, las conclusiones que formularon los peritos y cualquier otro dato útil surgido de la pericia y las investigaciones complementarias que recomiende la profesión, ciencia o arte. Bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque es necesario saber de dónde han salido esas conclusiones o esas, digamos,
análisis finales, ¿no? Como tal. Yo les contaba la experiencia que en una oportunidad, en una vista pública, al perito, al médico forense, se le olvida colocar cómo estaba vestido el occiso. Es un dato que, si bien es cierto, cuando dice el ordinal primero la descripción de la persona, objeto, sustancia o hecho examinado, tal como han sido observados. Y eso fue un punto de partida para estar alegando, digamos, que si no se había percatado el perito ni tan siquiera de la ropa, cómo estaba vestido el occiso, pues entonces era poco creíble de que o generaba una cierta duda si era en realidad esa persona la que él había evaluado. Y sobre eso se generó un debate ya en ese juicio, pero son pequeños detalles pues que en un momento determinado pueden servir tal vez de entrada pues no para lograr tal vez una sentencia absolutoria, aunque cuando esto va concatenado o va relacionado con otro tipo de medios probatorios, pues puede también generar una buena fortaleza para la defensa. Así también cuando se establece el procedimiento que se ha seguido. Recordemos que muchas veces nos confiamos y nos acomodamos a ir a leer solo las conclusiones del peritaje. Es un error muy práctico que tienen los abogados de ir a leer solo las conclusiones del peritaje. Es necesario darle una lectura completa a todo el peritaje para saber qué procedimiento se utilizó, de dónde sacaron esas conclusiones, qué tipo de evidencia se sacó, cuánto se sacó de la evidencia, porque en un momento determinado puede generar, digamos, algún punto de referencia para establecer una buena defensa. En ese sentido, pues es importante tener en cuenta todo lo relativo a estos dictámenes. Luego, ya para ir finalizando, también la ley habla pues de la reserva. Dice: el perito guardará reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación. El juez o tribunal, mediante resolución fundada, procederá a sustituir a los peritos en caso de mal desempeño de sus funciones. Definitivamente los peritos incluso pueden caer en delitos, ¿no? En delitos como tal al hacer una mala función. Si alteran una evidencia a propósito, pues, o dejan de hacer algo, es un fraude procesal, ¿sí? Si hacen, digamos, una diligencia o un acto, un procedimiento favoreciendo a una de las partes, pues pueden caer en un prevaricato, etc. Entonces, todo dependiendo de la forma en que se tome el hecho como tal. Y bueno, al final habla de los honorarios, que para los peritos permanentes pues no hay honorario reconocido porque son servidores públicos, no así para los accidentales, que sí la ley reconoce que tendrán derecho a cobrar honorarios conforme a los precios de plaza, ¿no? Es decir, a los precios que se puedan estar desarrollando en el mercado o en su profesión como tal. Y también tenemos la figura de los intérpretes, que prácticamente son peritos también porque son diestros en una ciencia, arte, en un conocimiento, digamos, de otro idioma, ¿no? Entonces, ellos dicen: las normas relativas a los peritos regirán en lo pertinente respecto a los intérpretes. Acá en los intérpretes también, si hay una mala intención, hay una información dada o brindada de manera maliciosa, equivocada, o hay notoria diligencia sobre su peritaje, pues también puede ser motivo de una sanción penal como tal. Entonces, con eso damos por concluido el tema de los peritos y pasamos a ver lo relativo a la prueba testimonial en el proceso penal. Para ello nos vamos al artículo 202 de nuestro Código Procesal Penal, y dice de la siguiente manera: artículo 202, capacidad del testigo. Fíjense bien, capacidad del testigo: toda persona es apta para ser testigo salvo disposición legal en contrario. Toda persona es apta para ser testigo salvo disposición legal en contrario. En un primer momento hay que establecer quién es un testigo dentro del proceso penal. Un testigo dentro del proceso penal es una persona que brinda información desde afuera del proceso. Una persona que ha percibido, digamos, el testimonio lo vamos a concebir o lo vamos a explicar en este momento en términos normales o en términos ordinarios, si se quiere llamar. Un testigo es una persona que brinda información al proceso desde afuera.
¿Por qué razón? Porque le consta de vistas y oídas la comisión de un hecho delictivo. Le consta de vistas y oídas la comisión de un hecho delictivo. Quiere decir entonces que la persona estuvo presente en la comisión de los hechos. Ese es un testigo, digamos, en su sentido general, ordinario y, digamos, sin ningún problema. Eso es lo que podemos entender como un testigo. Toda persona, dice, es apta para ser testigo, salvo disposición legal en contrario. Aquí ya vamos a hablar, digamos, de algún tipo de excepciones de aquellas personas que la misma ley les faculta ese derecho de no rendir un testimonio. Porque hay personas que la ley les faculta para que puedan abstenerse de declarar o que la ley les manda a que se abstengan de declarar. Entonces ahí ya encontramos otro tipo de personas que en un momento pueden tener la calidad de testigos, pero la misma ley les da esa facilidad, esa facultad, y en otros les manda a que no puedan constituirse como testigo. Ahora, Cafareta Nores, un procesalista internacional, establece 4 elementos bien importantes acerca de la prueba testimonial. Y dice Cafareta Nores, en la prueba testimonial debe de verificarse 4 elementos importantes. El primero es el medio de prueba. El segundo es el elemento de la prueba. El tercero es el objeto de la prueba. Y el cuarto es el órgano de la prueba. Repito, el primero es el medio de la prueba. Segundo es el elemento de la prueba. El tercero es el órgano de la prueba y el cuarto es el objeto de la prueba. Entonces dice este autor que cuando se está analizando la prueba testimonial, el juzgador y las partes deben de tener en cuenta esto. Y se refiere, por ejemplo, cuando habla del medio de la prueba, básicamente es la disposición legal o la regulación legal que habilita a una persona para que pueda ser testigo o que deshabilita a una persona para que pueda ser testigo. Ese es el medio de la prueba. Cuando hay cabida legal en el Código Procesal Penal de que una persona puede ser testigo, ahí estamos hablando del medio de la prueba. Medio legal de la prueba o medio de la prueba. Sobre esto podemos establecer que hay testigos que se les denomina testigos ordinarios, testigos extraordinarios, testigos que no están obligados a comparecer al llamamiento judicial, pero sí están obligados a rendir su testimonio, testigos a los cuales hay cierto o un procedimiento especial para tomarles su declaración como tal, testigos que en un momento determinado se consideran testigos sospechosos, es decir, testigos que la ley manda a que se abstengan de declarar, como lo dije anteriormente, o testigos que la ley les faculta ese derecho y en un momento determinado toman la decisión de declarar o no. En ese sentido, Cafareta Nores dice, esto es lo que debemos entender sobre el medio legal de prueba y conocer sus regulaciones. Hablábamos en otras clases sobre los testigos, la prueba de hábito y prueba de costumbre en la prueba testimonial como tal. Eso tiene que ver con el medio de prueba, el medio legal de prueba. Incluso la forma en que se hacen los interrogatorios, las participaciones que hay para los testigos, los tipos de interrogatorio, todo eso constituye el medio legal de prueba. Los derechos que tienen los testigos para desempeñarse en una vista pública como tal tiene que ver con el medio legal de prueba. El procedimiento o el tratamiento que puede dársele a un testigo determinado, por ejemplo, se recuerdan cuando hablamos del anticipo de prueba. Es decir, recoger ese testimonio en un momento procesal que no corresponde. Eso tiene que ver con el medio de prueba. Entonces debemos conocer en un primer momento qué dice la ley sobre eso,
qué parte del proceso pueden darse este tipo de figuras, qué es lo que hay que cumplir, sus requisitos, etcétera. Entonces, cuando conocemos todo eso, pues estamos bien ubicados en lo que concierne al medio de prueba. ¿Cuáles son las consecuencias legales también que tiene una persona que aparece como testigo en un proceso y miente? O que no miente, pero que no puede estar colaborando con la diligencia que se está haciendo. Porque eso puede pasar también, y lo vamos a ir viendo cuando veamos las técnicas de litigación oral o las técnicas del interrogatorio. Entonces, eso tiene que ver con el medio de prueba. Toda esa gama, cuando conocemos las obligaciones de los testigos, los efectos jurídicos que pueden darse ante sus actuaciones, los procedimientos que la misma ley establece para la recogida de los testimonios, la forma en cómo el juez va a valorar un testimonio y cómo no va a valorar otro, todo eso tiene que ver con el medio de prueba. Entonces aquí evacuamos, digamos, el primer elemento concerniente a los testigos, el medio de prueba. Usted ubica las disposiciones legales, dónde están, en qué artículo y qué es lo que dice sobre eso. ¿Sí? Y eso no precisamente va a estar solo en el Código Procesal Penal. Puede estar en nuestra Constitución, en la normativa internacional también, en los tratados internacionales, puede estar en leyes especiales, por ejemplo la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, es el medio legal de prueba para los testigos como tal. También es necesario conocerlo para establecer qué tipo de restricciones o facultades puede dar a un testigo sobre eso. Entonces vean que es una gama amplia sobre este elemento que se establece para los testigos. El segundo elemento tiene que ver con el elemento de la prueba. Segundo elemento, segundo dato, digamos, o segundo requisito que se verifica en un testigo es el elemento de la prueba. Y ese elemento de la prueba tiene que ver con el dicho del testigo, es decir, con la información que el testigo me da sobre los hechos que conoce. Los datos que el testigo arroja, que proporciona a las partes, al tribunal, sobre el conocimiento que tiene de los hechos que se están discutiendo ahí, a eso se le llama el elemento de la prueba. ¿Qué tan pertinente es ese elemento? ¿Qué tan valioso es para el proceso? ¿En qué medida me está, digamos, aclarando los hechos, o me los está confirmando o me los está desvirtuando? Todo eso tiene que ver con el elemento de la prueba. Lógicamente esto va ligado a los tipos de interrogatorio que las partes pueden hacer a los testigos y la forma en que el testigo nos brinda ese dato, porque de pronto nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con testigos que pueden ser hostiles en el proceso, es decir, aquellos testigos que no quieren colaborar con la diligencia y lejos de eso muestran una actitud desafiante, burlesca, sarcástica si usted quiere, y están dilatando la diligencia, poco colaborativa. Entonces, y esa información pues se está tomando digamos de manera pausada y con distractores, etc. Todo eso tiene que ver con el elemento de la prueba. Cuando el juez analiza y valora, diríamos, el elemento de la prueba, o las partes también, porque uno cuando está en un interrogatorio, en una vista pública, uno está pendiente, la parte procesal contraria, es decir, aquella que no ofertó al testigo, está pendiente de la información o del elemento de la prueba, de los dichos del testigo que está diciendo en el proceso. Entonces hay dos cosas que hay que denotar y estar seguro. Primero, que con el elemento de la prueba, con el dicho, la información, se logra establecer de que el testigo no le fallaron sus sentidos al testigo, ¿sí? Se analiza qué tan creíble es lo que el testigo nos está diciendo.
o si por el contrario se puede concluir de que sus sentidos en realidad le fallaron, no eran lo suficientemente, diríamos, capaces de poder alcanzar a escuchar, digamos, una conversación, por decirles algo, a 15 metros de donde él estaba, o no podían alcanzar a visualizar, digamos, con lujo de detalles, una persona, un objeto, un arma de fuego, por ejemplo, a 3 cuadras. Imagínense a alguien que pueda estar diciendo en un juicio, en una vista pública, las características así al detalle de un arma que tenía el agresor, tenía el imputado, y ese imputado estaba a 3 cuadras de donde él. Pensemos en eso, y que era de noche, pongámosle el agravante que era de noche, y que había poca luz artificial y poca luz natural también, porque era un día que no había ni luna llena, como decimos. Entonces, pensemos en una escena como esa, y que esté relatando una información como tal, pues pareciera eso de que como que sus sentidos le han fallado, o da una mala percepción, un mal análisis, una mala conclusión sobre algún dato. Pareciera eso, como que su vista, su oído o su olfato, su tacto, pudo haber fallado. Imaginémonos que él describe, sí, yo tuve en mis manos tal vez la ropa de una persona, ¿verdad? Pero tal vez el testigo pues se logra demostrar que estaba en estado de ebriedad, por ejemplo. Eso puede ser un motivo para establecer de que sus sentidos le fallaron, su coordinación, su tacto. Tal vez pensó que era ropa y era un trapo que había agarrado, o qué sé yo, cualquier otra, una toalla, cualquier otra circunstancia, ¿no? Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que se verifica cuando el testigo está dando la información es que el testigo no esté tratando de engañar al juzgador y a las partes. Entonces, esto lógicamente tiene que ver con una actitud, digamos, de concentración y también de conocimiento del hecho que se está ventilando y de conocimiento del proceso, ¿no? Yo siempre les he dicho de que antes de ir, cuando ya la prueba testimonial se está produciendo en el juicio, pues uno lógicamente ese expediente ya lo tiene bien estudiado, bien leído, bien ubicado, en qué folio se encuentra la declaración de esta persona, ya sabe por qué la contraparte lo ofreció, qué es lo que pretende probar con eso, y sobre la base de todos esos parámetros pues se va haciendo una idea en la persona o en la contraparte de los datos que va dando. Entonces el segundo elemento es establecer de que el testigo no está tratando de sorprender al tribunal ni a las partes. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque tiene que ver con el elemento de la prueba, el dicho de la prueba. ¿Qué tanto conoce el testigo sobre los hechos? ¿Qué tanto vio, observó, describe, escuchó, etcétera? Sí, entonces ese es el segundo elemento que tiene que ver con la prueba testimonial. El tercero tiene que ver con el órgano de la prueba. El órgano de la prueba se refiere a la persona como tal, Yo puedo ser, cuando yo soy víctima de un delito, soy víctima, sobre mí recayó el perjuicio, pero también soy testigo, por ejemplo, en un robo. Entonces, el órgano de la prueba allí establece que la víctima se convierte en víctima y testigo a la vez, y por tanto, la víctima, en cualquier caso, siempre va a ser un testigo sospechoso. Siempre va a ser un testigo sospechoso. ¿Y por qué? Bueno, porque desde el momento en que tiene la calidad de víctima, tiene un interés propio del proceso, un interés directo dentro del proceso. Claro, resarcir, que le resarzan el daño que le causaron, y es algo lícito, es algo válido, es permitido, pues así debe de ser, pero a la vez, si lo vemos a contrario sensu, también se le puede generar una sospecha, y no solo en un delito relativo al patrimonio, sino que en cualquier delito. Puede, qué sé yo, aumentar los hechos, puede alterar algunos medios probatorios, puede incorporar, etc. Bueno, el caso más típico, por ejemplo, son en los delitos relativos a la libertad sexual.
no solo en una violación, llámese acoso sexual, agresión sexual agravada, violación sexual agravada, etc. Todos esos delitos, ahí se presenta la víctima también como un testigo sospechoso. Entonces aquí es donde debe existir también hasta cierto punto la objetividad del fiscal al momento de tomar una denuncia, la objetividad incluso de la misma policía, la objetividad bueno, cuando está recibiendo la denuncia, la objetividad del juez también cuando empieza a valorar estos elementos, y ya más aún pues cuando está en la vista pública, ¿no? Que tenemos frente a la víctima como tal y está rindiendo un testimonio, una declaración. Entonces, el órgano de la prueba tiene que ver con eso. Por ejemplo, si hablamos de otro tipo de testigos que se les denomina extraordinarios, eso tiene que ver con el órgano de la prueba. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar? Por ejemplo, decíamos, un ejemplo de testigo extraordinario son los testigos criteriados. Un testigo criteriado, pues ya sabemos, aparte de que conocemos el medio legal de prueba, el primer elemento que explicamos, cuáles son los requisitos, cuál es el proceso que se va a seguir, pero al tenerlo en un juicio sabemos de qué tipo de órgano de prueba testimonial estamos hablando y por tanto, qué es lo que esperamos de ese testigo, ¿no? Que colabore cumpliendo al pie de la letra todos los acuerdos que estableció con el representante fiscal. Eso es lo que se espera. No se espera un testigo que dé información a medias. No se espera un testigo que no haya estado presente en el lugar de los hechos, que no haya participado en los hechos. No se espera ese tipo de testigo. Entonces, eso también hay que valorarlo. El órgano de la prueba como tal, que es el testigo, ¿no? Bueno, esto lo tendría que valorar el fiscal cuando llega al acuerdo de otorgar un criterio de oportunidad. Entonces, todos estos datos son importantes pues porque nos va dando un panorama de todo lo que tiene que ver con la prueba testimonial. Bueno, y el último elemento es el objeto de la prueba. El objeto de la prueba. ¿Qué es lo que pretendo probar yo con la prueba testimonial que he ofrecido o que va a desfilar en este momento? ¿Qué pretendo probar? Pretendo probar de que el imputado directamente ejerció violencia sobre mí, me robó mi celular, mi cartera, que la persona imputada efectivamente me generó 3 lesiones en mi brazo, que la persona pues llegó a pedirme la extorsión, que la persona mató a un familiar y yo lo observé, etc. ¿Qué es lo que pretendo probar? O sea, su participación en qué. Ese es el objeto de la prueba como tal. Y ya habíamos hablado en otras clases que este análisis viene haciéndolo desde luego el juez de instrucción. Cuando allá en la audiencia analiza pues la prueba, los medios probatorios que le están ofreciendo las partes y valora su pertinencia, su utilidad, y ahí establece, bueno, le explica el fiscal qué pretende probar. Desde allá viene este análisis y se materializa como tal ya en la vista pública cuando yo como juez escucho al testigo ya sentado ahí enfrente, y entonces digo, en realidad este testigo... con él se demuestra la pretensión de la fiscalía, o con este testigo definitivamente se está demostrando la pretensión de la defensa, pues también. Entonces, cuando hablamos de eso, del objeto de la prueba, es hablar de eso. Yo pretendo demostrar precisamente, tal vez no que el imputado no estaba ahí, eso es lo que pretendo demostrar, ¿sí? Que no estaba ahí, estaba en otro lugar, que estaba incapacitado, que andaba en una diligencia, en otro departamento, que estaba trabajando, etc. Pretendo demostrar la hora en que él pues pasó de ese lugar a otro. Pretendo demostrar tal vez la confianza o el grado, digamos, o las funciones que podía tener. Por ejemplo, estamos hablando de un delito de desfalco público, por ejemplo, o de delito relacionado con una estafa,
administración fraudulenta, y yo lo que pretendo demostrar con él es cuáles son las funciones que tiene esta persona, cuál es su manual de funciones, hasta dónde llegan sus límites, ¿verdad? Que no tenía conocimiento, por ejemplo, de los cheques que se estaban firmando, o cuál era, que su única función era irlos a dejar, digamos, donde los proveedores. Esa era la función, siempre ha sido esa, o ir a remesar, por ejemplo. No sabía, no conocía de dónde provenía ese dinero, ¿verdad? Porque desde el momento que venía tal vez firmado, digamos, algún cheque por el contador o el auditor de la misma empresa o qué sé yo, pues ya se da por entendido que ya lo habían revisado algunas personas, las personas idóneas y conocedoras en eso. Entonces, precisamente el objeto que pretendo demostrar pueden ser diversas cosas, ¿verdad? No únicamente demostrar de que el imputado cometió el delito o que está o otra circunstancia más directa con ella, sino que aquí podemos tener una gama de situaciones. Por ejemplo, yo puedo demostrar con un testigo de que la víctima se acercó y me dijo, pues como policía, que le acababan de robar, pero en realidad yo no vi cuando le cometieron el delito, ¿sí? Puedo demostrar, digamos, un testigo lo puedo utilizar para demostrar cuántas veces entró, por ejemplo, un vigilante o a una senda de una residencial, o en qué momento llegó él a tomar su turno y se le dio el libro de novedades de lo que había pasado en ese momento, qué novedades habían, cuáles no había, etc. Hay diversas circunstancias que podemos considerar en este caso, y eso tiene que ver con el objeto de la prueba como tal. Bien, nos quedamos hasta acá, estimados alumnos. Continuamos ya en la clase número 31. Pasen buenas tardes.